aprobado ya el proyecto de presupuesto en el órgano del Estado, del gobierno, pues mejor, que tiene que ver con esto. Ahora pasa al Congreso, donde definitivamente lo van a transformar en una ley. Muchos comentarios alrededor de la viabilidad de ese presupuesto, y para conversar fundamentalmente de este tema nos acompaña en esta oportunidad Isidoro Santana, economista, amigo de muchos años y hoy, en estos momentos, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Uno desde fuera aprecia que este es un presupuesto con grandes desafíos, porque hay cosas que todavía no se ven con claridad, pero algunas cosas presentan fuertes desafíos, y quisiera comenzar preguntando, no se optó por un pacto fiscal, pero evidentemente el gobierno necesita ingresos adicionales, puesto que incluso el monto del presupuesto de este año excede al del año anterior. Sin ajuste tributario o pacto fiscal que genere nuevos ingresos, ¿de qué manera piensa el gobierno cubrir esos aumentos sin aumentar los impuestos? Déjame decirle, la idea de aumentar los impuestos nunca estuvo en la agenda para este presupuesto. Exacto. Es decir, nunca hubo al interior del gobierno una discusión en el sentido de aumentar impuestos con vistas a este presupuesto, ni que el pacto fiscal que se discutirá eventualmente era para este presupuesto. Exacto. Eso es algo con miras hacia el futuro. Y el proceso de formulación del actual presupuesto, como prácticamente ocurre todos los años, es un proceso que se da en medio de una enorme tensión que se derivan de las grandes limitaciones fiscales, de las terribles limitaciones, enfrentándose a las tantas necesidades que hay que cubrir y para las cuales el dinero no alcanza. Entonces, llegamos a esta situación. Se hizo una proyección de ingresos fuera de lo que sería la proyección de la evolución natural de los ingresos fiscales. Se llegó a un entendido de que hay que tomar una serie de decisiones encaminadas a controlar la evasión. Y en base a eso se hizo un ajuste hacia arriba de los ingresos, con lo cual esperamos que se logre, digamos, financiar el presupuesto para el próximo año. Para este año que va corriendo, la proyección de ingresos que se hizo originalmente no se está cumpliendo en su totalidad, se está quedando un poco por debajo, pero yo creo ¿Cuánto quedará allí? Algunos economistas que lo cifran en la del déficit entre 15 y 20 mil, aunque algunos llegan hasta 25 mil el déficit de este año. ¿Cuánto quedaría? No, nosotros estimamos que va a quedar por debajo de la proyección entre unos 10, 11 o 12 mil millones más de cerca pesos. de la evaluación de 15 mil. Exactamente. Ese déficit se proyectaba en agosto así, entre 15 y 20 mil o hasta 25 mil, pero en agosto. Si hay mayor esfuerzo puede disminuirse tal vez lo que está Exacto, y se está haciendo un esfuerzo. Y de hecho también se ha hecho un esfuerzo bastante grande por controlar no solo el faltante de ingresos, sino por controlar el déficit fiscal, que originalmente tendía a ser más alto de lo previsto. Va a ser quizás... Controlando el gasto ahora en la final. Sí, se está Consumiendo la inversión. Controlando bastante, porque parecía que íbamos a cerrar el año con un déficit fiscal. ¿Y hasta los pagos? Porque ¿Perdón? el gobierno tiene mucha deuda congelada ahora a fin de este año. Sí, pero los pagos del dinero gastado tú lo puedes retrasar, pero eso no te afecta el déficit, porque después que tú gastaste el dinero, aunque no lo pagues, ya lo gastaste y sigue siendo déficit. A menos que no lo registre, y hay cuentas que no se registran como deuda por ahora.
y se quedan para el año que Ha viene. habido algunos casos así, pero bueno, eso está... se contempla en el transcurso del año que viene afectar algunas de las exenciones. Mira, eso tendría que ser parte de, O se deja de para el esa pacto negociación fiscal. colectiva. Ese del Sí. pacto fiscal. Sí, eso tendría que ser parte de una negociación colectiva. ¿Cómo tendría que someterse a una negociación colectiva muchos otros aspectos que tocan el área fiscal de la economía? Pero eso todavía no se ha hecho el llamado. Estamos a la espera de que se concluya la discusión del pacto eléctrico, porque francamente no tiene ningún sentido que el gobierno se meta en la discusión de dos pactos al mismo tiempo. Cuando se habló de la necesidad de que el país llegara a firmar tres grandes acuerdos, uno educativo, uno eléctrico y uno fiscal, desde un principio estuvimos muy claros en que el primero y el más sencillo tenía que ser el pacto educativo. El pacto educativo era más sencillo porque en eso había mucho más acuerdo, hay mucho menos intereses creados, intereses grandes. Y además ya el gobierno había seguido invertir 4%, El gobierno ya que era había uno de los elementos más críticos. hecho su parte, claro. Sí. Después el pacto eléctrico, que es un poco más complicado, pero obviamente el pacto fiscal ya estamos hablando de una cosa grande y donde hay mucho más intereses, mucho más restricciones de todos los tipos, y mientras no se acabe el segundo, pues me parece que no vamos a poder entrar al Pero tercero. parece que también el pacto fiscal tiene un problema no solamente de intereses privados, sino de los intereses de los políticos. De todos. Que Sí. conlleva el problema de racionalizar el gasto en una serie de instituciones y de organismos del Estado, y parece que eso es tan fuerte como los intereses privados. Mira, una parte fundamental que la sociedad dominicana tendría que buscar la forma de llegar a un entendido es para cambiar esa forma de ver la política y de ver el Estado. En el mundo entero el Estado fue concebido para satisfacer necesidades públicas, para producir bienes públicos, como decimos los economistas. En República Dominicana la gente entiende que el Estado es para satisfacer necesidades privadas, y eso influye enormemente en el ejercicio de la política e influye en la gobernabilidad del Estado. Y eso es parte de las cosas que habría que discutir, porque tenemos que ver cómo se logra que todo centavo que pague el contribuyente se destine a resolver problemas públicos y que no se siga manteniendo la situación actual en que hay definitivamente muchísimas razones, motivos y medios para el desperdicio de dinero público, para el mal uso de dinero público, en virtud de esa circunstancia de que hablamos. Y eso disuade a los contribuyentes, hace que la gente sea más renuente. Tú lo reconociste la semana pasada, que eso era una de las principales dificultades que había. Claro está que no hay razón valedera para evadir el pago de los impuestos. No la hay, pero se incentiva. Uno puede entender que mucha gente busque cómo evadir o eludir el pago de impuestos y decir, bueno, porque como quiera lo están malgastando, hay mucha corrupción. Ayuda, por ejemplo, que se publique hoy en el diario Hoy que hay 38 subdirectores en bienes nacionales. Eso ayuda a la idea de que la gente contribuya. Bueno, es bueno que eso se discuta, se ponga en la agenda, porque eso tiene que ser parte de nuestra gran discusión. Y ese es el pacto fiscal. Aparte de una mejor gestión en las finanzas que vienen por los impuestos, es decir, la fiscalidad, disminuyendo la evasión. ¿Qué otros renglones el gobierno contempla que puede producir ingresos? Porque simplemente esto, la evasión no tiene un efecto inmediato, y si lo tiene es escaso, va paulatinamente creciendo. Pero no estamos hablando de cifras muy pequeñas que tiene que buscar el gobierno. Sí, mira, déjame decirles, hay que discutir muchas cosas. En parte,
aumentar ingresos fiscales por vía de más o de mayores impuestos no es muy sencillo, debido a la razón de que la República Dominicana tiene el sistema tributario que tienen los demás países, es decir, no hay mucha diferencia entre el sistema tributario nuestro y el que aplican los demás países. Tiene el impuesto al valor agregado más o menos al mismo nivel, tiene el impuesto sobre la renta prácticamente al mismo nivel, tiene los impuestos selectivos, es más, incluso los impuestos selectivos en República Dominicana tienden a ser más altos que en muchas regiones del mundo, excepto en Europa, donde los combustibles y los pasajes aéreos, las telecomunicaciones tienen 30%. Bueno, entonces, por vía de más impuestos es muy difícil, pero hay que buscar otros medios. Uno de ellos es el control de la evasión y tratar de formalizar un poco más la economía para tratar de que se recaude más por esta vía. Otro es el tema de los incentivos fiscales. Déjame decir lo que yo pienso sobre esto. Yo creo que el Estado tiene que dar incentivos a algunas ramas de la economía. Pero ¿por qué tiene que ser exoneraciones de impuestos? El Estado puede dar incentivos por muchísimas vías a la producción sin tener que estar exonerando impuestos. Y mucha gente incluso entiende. Impuesto a la renta. A la renta y de todo tipo. Pero también a la renta, o sea, a los beneficios. Sí, exacto. Incluso hay incentivos que no son a la producción propiamente, sino que son exoneraciones a la persona física después que recibieron su beneficio, que eso no debe ser. Mucha gente cree que esto es un problema de competitividad y que no hay forma de que la economía compita si no es por vía de exoneraciones de impuestos. Y eso es falso. Los países más competitivos del mundo son aquellos en que más impuestos se pagan. La carga tributaria es altísima. Por ejemplo, vamos a poner los casos de los países europeos, de los países nórdicos de Europa, donde la carga tributaria llega hasta el 50%. Ahí nadie tiene exoneración de ningún impuesto y son los países más competitivos. Aquí incluso tenemos, yo siempre pongo el ejemplo de lo que ha pasado aquí. Por ejemplo, vamos a comparar el turismo y la zona franca. La zona franca, nunca se puede negar de que tiene impuestos porque no tiene ninguno, porque el sistema de zona franca está concebido para que no pague ni un centavo de impuestos. Que tiene 37 mil millones de pesos de exenciones. Sí, para este año. Pero uno podría decir que, dado que se trata de un régimen particular, y eso se usa en otra parte, hay una serie de impuestos de esos que tienen que ser, excepto porque el régimen funciona así, funciona en toda parte. ¿No? Sí, una no parte todos, de eso no se le va a poder quitar. No de todo, manera. porque por ejemplo, el impuesto sobre la renta del dueño de la empresa, de la zona franca, ya eso no hay ningún incentivo, porque el impuesto sobre la renta es a lo que ya recibió de beneficio, y no, eso sí, no en toda parte se aplica. Pero yo quería poner ese ejemplo. Y sin embargo, comparémoslo con el sector turismo, que es un sector que sí paga muchos impuestos. Porque el turista, desde que se monta en el avión que lo trae, comienza a pagar y así sigue pagando donde quiera que va, y lo que come, lo que bebe, donde se aloja, todo. Y sin embargo, el sector turismo, no me recuerdo la cifra, pero debe tener ahora 3 veces más empleo o actividad que lo que tenía hace 25 años. Y la zona franca está más o menos al mismo nivel que lo que estaban hace 25 años. Es cierto que eso fue fruto de un momento en que declinaron y después han vuelto a recuperarse, pero están más o menos al nivel que teníamos 25 años atrás. No es por impuestos, es decir, los impuestos no han sido el factor determinante de que uno sea más competitivo que otro. Porque si fuera así, entonces tendría que ser al revés. Sí. Y no es así. Al final, tenemos que hacer conciencia en este país que la vía para lograr la competitividad no puede ser la exención de impuestos.
Eso tenemos que comprenderlo, porque si en el país no logramos aumentar sustancialmente la carga tributaria, por más esfuerzo que se hagan en controlar y racionalizar gastos públicos, no habrá forma de resolver los problemas ni de deuda, ni de déficit, ni de gasto social, ni de mejoría de la provisión de servicios públicos, ni de tener un sistema de seguridad social apropiado operando. Y seguiremos pagándole a los policías 6.000 pesos y a los tenientes 12.000 pesos. Lo cual es terrible, es decir, cuando todo el mundo en el gobierno, todos los que estamos en el gobierno, sabemos que eso es algo que no puede ser, que eso hay que resolverlo. Pero cuando se comienzan a hacer los cálculos y nos damos cuenta de que el dinero está previamente comprometido, pues bueno, no dan. Pero sin embargo hacia arriba los salarios siguen creciendo, los salarios altos. Ha sido enormemente ha sido enorme el crecimiento de los salarios altos en los últimos 10, 15 años en el Sí, Estado Dominicano. Antes eso de es. trabajar para el Estado no era un incentivo para los era ningún profesionales. privilegio, no. Ahora, déjeme decirle, eso es verdad. Y hay Y una ley hay- de salario ahí. Y hay una cantidad de irracionalidades terribles. La mayor parte de estas se dan en lo que en República Dominicana hemos dado en llamar instituciones autónomas o instituciones constitucionales o y instituciones descentralizadas. sí, en base a una autonomía, autonomía cuyas presupuestaria. limitaciones nadie ha podido entender, porque en ningún lugar del mundo el hecho de una institución funcionar como descentralizada le da potestad para aplicarse los salarios que les dé la gana. Pero bueno, eso es parte de las cosas que tendríamos que discutir si vamos a seguir así. Bueno, Isidoro, ¿cuánto es el financiamiento, digamos, el endeudamiento neto previsto en este presupuesto para el próximo año? Primero vamos a aclarar cuánto se paga de intereses este año en ese presupuesto y cuánto hay para capital, o sea, para amortizar la deuda que tenemos. Sí, yo no soy muy bueno recordando números. Sé que para amortizar deuda hay unos 87 mil millones. ¿Y para intereses? Y para intereses, ahora no recuerdo Sí, exactamente. creo que llega a monto. 100.000 lo de los Sí, No, intereses. lo de los Entonces, intereses no llega a 90 y los pico 100 mil. 97. Pero 90 y algo, sí. mira, mejor Bueno, o sea que reviso el hay- número dentro de un momento. Pero está claro Pero- que hay más de 160.000 millones de pesos que vamos a tener que pagar de interés y de amortización. Sí, Servicio de entre la ambos, deuda. sí. Servicio a la deuda. Entre ambos, sí. Eso es, Ahora- eso es como la tercera parte de los ingresos, más Por ahí anda. sí. de la tercera parte. Por ahí anda, sí. Mira, el endeudamiento neto son 84.000, cerca de 85.000 millones, que es el déficit, porque el endeudamiento déficit. es el déficit, ¿no? Sí. Eso más lo que no recaudemos. Porque, bueno, si... Como este año si que va a quedar en 12 o 13.000. No, si hubiera faltante de recaudación, que ojalá que no lo haya y esperamos que así sea. Ahí hay una... bueno, podría subir el déficit o podría tener que restringirse más el gasto, cualquiera de las dos cosas. Eso veremos en la medida en que vaya evolucionando las cosas durante el año. Pero sí es cierto, hay un monto grande que pagar de deuda. Hay otra parte que hay que buscar financiamiento, porque hay que buscar financiamiento para cubrir el déficit, que son los 84.000 y pico de millones, y buscar financiamiento para también, para cubrir el pago de amortización que tiene lugar por otro lado. Sí. Pero el endeudamiento propiamente es el déficit, porque si tú tomas prestado 100 y pagas 100, no hay endeudamiento. ¿no? Ya. Me imagino que uno de los temas que hay que también discutir, ya lo dijiste, es el porciento que está por ley establecido del presupuesto, que le queda supuestamente muy poco al Ejecutivo. Teniendo el PLD mayoría absoluta, ¿no se inclina a modificar esas leyes o abolirlas?
sino a violarla. Es muy difícil que se pueda cambiar así por una simple decisión. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que llevar a la mesa de negociación. El país no puede seguir así. Nosotros, digo porque tanto ustedes como yo, luchamos porque el país destinara por lo menos el 4% del producto a la educación. ¿Cuántos años luchamos por eso, Isidoro? Exacto, y durante mucho tiempo, finalmente se puso en una ley, se aprobó, ¿y cuánto tiempo duró para aplicarse? Desde el 97 se aprobó. Del 97 hasta el Digo, 2002. cuando se aprobó la ley teníamos 10 o 12 años discutiendo que teníamos que hacer eso. Ahora, ¿qué pasó? Que en la sociedad dominicana se fue dando un fenómeno de que a partir de ahí prácticamente todo el mundo entendió que tenía que tener su propia ley para asignarse una porción del presupuesto público y se comenzaron a aprobar leyes para 1000 cosas diferentes, disponiendo tanto por ciento para tal función, tanto para tal. Y al final llegamos a una situación en que si en adición a las atribuciones y a los gastos normales que está haciendo el Estado, tuviera que aplicar todos los porcentajes que dicen todas esas leyes, en vez de hacer un presupuesto con un 2.3% de déficit, tendríamos que hacer un presupuesto con un 7 u 8% de déficit. Eso es inconcebible, eso no se puede. Entonces, bueno, a menos que el Estado restringiera los gastos en otros renglones. Bueno, y obviamente. eso tampoco se puede. Pero eso es... hay algunos en que sí se puede, pero no creo que mucho. No creo que mucho. Que mucho no se pueda. No, porque hay muchas cosas que tienen una gran rigidez. E imagínense, nosotros hablamos, por ejemplo, del caso de la seguridad ciudadana y del caso de la policía, y la policía es uno de los que no tiene ninguna ley. Si entonces comenzáramos a aplicar leyes para los otros, vamos a decir que vamos a bajar el gasto en la policía. No se puede, es imposible, cuando todo el mundo está consciente de que eso hay que subirlo muchísimo. Sí. Lo mismo que la salud pública. Y bueno, la seguridad social, no hay una ley propiamente que diga que hay que destinar tal porcentaje del presupuesto, pero sí hay una ley que dice que el Estado tiene que pagar esto y pagar aquello, y que cuando tú lo calculas es un porcentaje grandísimo también. Bueno, el balance que tú entiendes que tenemos que discutir todos esos problemas, en alguna mesa tenemos que juntarnos a discutir. Exacto, pero la sociedad dominicana tiene que entender. Pero entonces el pacto político-social que ha planteado la sociedad civil. Es que el pacto fiscal es un pacto político por naturaleza. No, y social en sentido de todos los aspectos, las políticas sociales, la política de recaudaciones, los impuestos, las cosas, el gasto público, las reformas políticas y electorales para que la política no cueste tanto, porque ese es otro problema, el costo que tiene la política. Para que no haya que poner 38 subdirectores es un partido de aliados que tiene ese puesto, bienes nacionales. Yo creo que todas esas cosas tienen que ser llevadas a la mesa de discusión. Esas y más, porque hay otros problemas serios que hay que discutir como parte de un pacto fiscal. ¿Como cuál otro? Bueno, el tema del financiamiento de la seguridad social, por ejemplo, es un tema serio. ¿Y las pensiones? El tema de las pensiones, a eso me refiero. Seguridad social. El tema de la deuda cuasificada, ese es otro caso que hay que llevar a la mesa de discusión. Todas esas son cosas que exigen un esfuerzo fiscal grande y hay que buscar de dónde va a salir, cómo se va a financiar, si lo vamos a hacer y si no, ¿qué solución darles? ¿Para cuándo tú crees que se dará esa mesa? No, tú estás ahora en el gobierno y puedes incentivar eso. Seguro que hay otras personas en el gobierno que dicen lo contrario. Si soy ministro de Economía, se supone que tengo que poner los puntos de la discusión sobre la mesa. Pero obviamente el presidente es el que va a decidir en qué momento llama. Político. Lo que sí es seguro que mientras estemos todavía en la discusión de otro, como es el caso del pacto eléctrico, eso no va a entrar en la discusión. Creo que eso posiblemente dentro de bien entrado el año 2020.
17. Dentro de las limitaciones que hemos visto para conformar este presupuesto, los esfuerzos fundamentales del gobierno, ¿hacia dónde van como prioridades en este presupuesto? Mira, una de las cosas más preocupantes en esto es que al momento de formular el presupuesto no hay mucho rejuego, no hay mucha capacidad para decir que las prioridades son estas y eso se va a reflejar en el presupuesto. Pero sí hay que entender que fuera del tema de la educación, que es una prioridad muy claramente definida, que básicamente ahora hay que concentrar la atención en mejorar la calidad de la educación. Y fuera de eso, ahora mismo, por ejemplo, el tema de la reforma institucional del sector salud para lograr mejorar la eficacia de la planta hospitalaria y en general los servicios de salud es otro tema fundamental. El tema de la seguridad ciudadana es fundamental, aunque todavía con más limitaciones por el mismo problema de los recursos, más aquellos programas que normalmente en los cuales el propio presidente ha puesto mucho su atención, como son la agricultura y las comunidades rurales. Isidoro, ¿impactó en el gobierno, por lo menos en los planificadores, como tú has impactado el informe de Educa, que revela un crecimiento del 78% del empleo administrativo en 3 años y de la nómina administrativa del 148% de incremento en 3 años, con el 4% por el que tú y todos nosotros luchamos tantos años? Sí, mira, eso es algo que obviamente debe llamarnos la atención a todos y tratar de evitar que se siga usando. No hay dudas de que cuando tú tomas un sector o una institución como el Ministerio de Educación, que se había manejado con tantas estrecheces a lo largo de mucho tiempo, y de un momento a otro se le duplica el presupuesto, siempre está el riesgo de que se malutilice, se utilice de manera ineficiente una parte de ello, a menos que no tenga un control muy grande sobre la asignación de esos nuevos recursos. Gran parte del empeño a partir de, bueno, siempre lo tenía que ser, pero el empeño fundamental tiene que consistir en que el dinero se utilice en las escuelas y se utilice para los fines de la escuela, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, Isidoro Santana es como parte de nosotros, todos ustedes lo habrán visto aquí en 1+1. Debe tener un récord de 30, 40, 50 presentaciones en 1+1 a lo largo de estos 30 años, ¿verdad, Isidoro? Más o menos. Supongo que sí. Como cada 6 meses de promedio y cuidado. Ha venido 2 veces al año por lo menos Isidoro en estos 30 años que va a tener 1+1 ya en marzo próximo. Fue compañero de nosotros también de la Fundación Siglo XXI, sí, donde armamos los primeros pactos políticos de reformas políticas y constitucionales en los 93, 94. También Rafael, ¿verdad? Tú eras también, los tres tuvimos en el Consejo Directivo de la Fundación Siglo XXI. Después, por supuesto, en Participación Ciudadana, donde Isidoro es uno de los dos que ha sido 2 veces coordinador general de Participación Ciudadana. Y bueno, son un compañero de todos nosotros y sabemos que es una gran confianza que ha tenido el presidente en designarlo ministro de Economía y esperamos que pueda ayudar un poco a encarrilar las cosas económicas y que tienen incidencia global, como ha dicho Isidoro. Te deseamos suerte, llegaste al cargo de jefe de la economía de un gobierno en un momento difícil económicamente, con amenaza de aumento de las tasas de interés después de noviembre en Estados Unidos. Ya lo decía hace 2 días la jefa de la Reserva Federal, que probablemente después de noviembre viene los aumentos de la tasa de interés y problemas de más. todas maneras, lo que se
espera es que si se aumenta sería Poco. muy poco, de modo que esperamos que eso no tenga mayor impacto Sí. sobre la economía Y que los precios del dominicana. petróleo se Y que el- mantengan y que el bajos, porque también hay petróleo una se cierta mantenga tendencia a bajo. subir ahora. Bueno, Sí. muchas gracias a Isidoro Santana por la compañía de esta semana, este lunes, aquí para comenzar discutiendo sobre el presupuesto de la Nación para este año que comienza pronto, ya dentro de 2 meses estamos hablando. Sí. Ya estamos empezando la Navidad ya en octubre. Gracias, Isidoro. Bueno, pues placer.